Listo. Bueno, muchachos. Bueno. Entonces, eso es la relación entre variables que existen. ¿Ok? Eh, vamos a abrir acá. Vamos a compartir por acá. ¿Listo? Bueno. Entonces damos el concepto de regresión, la importancia que tienen, variables dependientes e independientes. Siempre dijimos que la variable independiente suele estar representada por la letra X y la variable dependiente suele estar representada por la letra Y. Decíamos que existen variables univariadas, bivariadas. Dábamos varios ejemplos del tema. Decíamos que una regresión, bueno, que la regresión de dos o más variables recibe el nombre de regresión y que se puede clasificar en dos. Una, atendiendo a la cantidad de variables que se relacionan y se clasifican regresión univariada o regresión multivariada. Regresión univariada es cuando más de dos, perdón, cuando una variable, cuando dos variables tienen similitud o tienen relación con una, y multivariada cuando más de dos. Y la otra era cuando existía la representación gráfica, que existía la regresión lineal o la regresión curvilínea. Entonces hablábamos de esos conceptos. Perdón, la univariedad solamente se da cuando interviene una sola variable independiente, la multivariable cuando se dan más de dos variables independientes. Ese es como básicamente damos unos ejemplos de cómo se muestran o se grafican estas variables y dependiendo si son variables lineales directas, o sea que tienen un ascenso creciente hacia la derecha, o variables inversas cuando tienen, cuando no es proporcional el crecimiento entre un eje y el otro. O sea que mientras una crece, la otra va decreciendo. Ahí es cuando hay una regresión lineal inversa. Bueno. Decíamos que la regresión lineal, pues básicamente cuando los puntos del gráfico de dispersión suelen representar o suelen estar representados por una recta que pase lo más cerca posible de todos los puntos que hemos representado. A esta recta se le denomina recta de mínimos cuadrados. ¿Por qué? Porque es la suma de las distancias al cuadrado de los puntos del gráfico y a esta recta o esta recta es mínima y se guía por la ecuación de y igual a más bx, donde a es el punto donde la recta corta, o sea, donde se da la intersección del eje y b es la pendiente de la recta, o sea, la distancia de la distancia o qué tanta progresión tiene la recta frente a los datos calculados. Bueno, dábamos el concepto de análisis de regresión lineal como una relación funcional entre dos o más variables correlacionadas y se utiliza para pronosticar una variable con base en la otra. Como es una regresión lineal que tiene una tendencia lineal, o sea que va formando una línea a lo largo del eje en donde se encuentra montada, pues con base en esta línea podemos hacer proyecciones de cuál va a ser el comportamiento de los datos a lo largo del tiempo o a lo largo del plano cartesiano. Por esto, con base en el análisis de regresión lineal, podemos hacer pronósticos de la demanda en función a esta regresión lineal. Y damos el ejemplo del procedimiento de los mínimos cuadrados con sus respectivas estimaciones. Entonces teníamos un ejemplo. Vamos a ver en dónde nos quedó ese ejemplo.
¿Están viendo el Excel? Por favor, ¿me confirman? No, profe, yo no estoy viendo el señor Excel. profe. Esperen, entonces. Tampoco, profe. Desconecto acá. Y ponemos acá. Listo. Diría el gringo, now yes. Ahora sí. Sí, señor profe, ahora sí. Bueno, entonces, teníamos Profesor, lo siguiente. ¿esto es para datos agrupados? Ah, ok. En el tema de las regresiones no trabajamos con datos agrupados, trabajamos con datos directos, ¿ok? Porque tenemos las dos ejes o tenemos los datos tanto en el eje X como en el eje Y, entonces no nos permite agrupamiento de datos. Entonces esto es con datos directos, o sea, datos sin agrupar. ¿Listo? Muchas gracias, profesor. No, mijo. Bueno. Entonces, teníamos un ejemplo. Vamos a ver qué nos decía el ejemplo. A ver si lo recuerdo. Estaba acá. Decía que la calificación de exámenes de aprovechamiento en matemáticas y puntuaciones finales en cálculo para estudiantes de primer año de la universidad. Esa era los datos que teníamos. Entonces, la variable independiente era la puntuación del examen, pero la calificación final del cálculo dependía, era una variable dependiente de la puntuación del examen. Por eso la puntuación del examen va a estar determinada por el eje X y la calificación final de cálculo va a estar determinada por el eje Y. Hasta ahí. Dábamos las ecuaciones, vamos a repetirlas por acá. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde están? Reemplazarte. Un segundito. Para allá. Nuestro cuadrito. Listo, vamos a ponerlo por acá porque no va a necesitar. Listo. Donde lo podamos ver. La otra. Listo. Entonces, muchachos, teníamos los valores de los puntajes de los muchachos y teníamos que calcular la recta para determinar cuál iba a ser el comportamiento de esa regresión lineal. Entonces, lo primero, la ecuación de los mínimos cuadrados pues es igual a y igual a a más bx, donde y es la variable dependiente calculada mediante la ecuación, o sea, la línea de la recta que vamos a hallar. Y minúscula es el punto de datos de la variable dependiente real, o sea, los datos reales, los datos que tenemos de la variable dependiente. A es la secante, o sea, el punto de intersección donde corta Y. B es la pendiente de la recta. Y X, el periodo. Cuando tenemos pronósticos de datos con series de tiempo, entonces X siempre va a ser la variable independiente. O sea, el tiempo siempre va a ser la variable independiente. Eso lo decíamos también en la clase anterior. Entonces, teníamos, con base en esto, para poder sacar el cálculo de la recta de la regresión lineal, teníamos el siguiente comportamiento, teníamos las siguientes ecuaciones, que A igual, que A era, o la secante de Y era igual al promedio de Y menos B por el promedio de X.
Entonces, en los cálculos podíamos sacar el promedio de Y, pero no teníamos, y podíamos sacar el promedio de X, pero no teníamos B. Y B, que es la intersección de las dos rectas, o sea, la intersección de, perdón, la pendiente de la recta, se sacaba como la sumatoria de la multiplicación de X por Y menos el número de observaciones por el promedio de X por el promedio de Y. Y esto se dividía entre la sumatoria de X al cuadrado menos el número de valores o el número de datos por X promedio al cuadrado. Entonces, con base en esos datos, lo primero que sacábamos era el promedio de Y y el promedio de X. Hacíamos la sumatoria en X, la sumatoria en Y, y sacábamos su respectivo promedio. Para X era 46, para Y era 76. Ya teníamos los promedios. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba la sumatoria de X y Y. Entonces calculábamos los valores de X y Y. X por Y. Y sacábamos su sumatoria. ¿Listo? Y faltaba el valor de X al cuadrado, que también lo hallamos. Listo. Ya con eso podíamos calcular el valor de B. Entonces, decíamos que B era igual a la sumatoria de X y Y, que en este caso es 36.854, menos N, que son 10, por X medio, que es 46, por Y medio, que es 76, sobre X al cuadrado, la sumatoria de X al cuadrado, que en este caso es 23.634, menos N por promedio de X al cuadrado. Y me da que B es 0.76. Listo. Este dato lo habíamos sacado en la clase pasada, ¿cierto? ¿Aló? Sí, señor profe. Sí, profe, No. pero a mí sigue sin darme y ya lo hice tal cual. ¿Sigue sin darte? Sí, señor, no sé si me hace falta algún paréntesis, pero ya lo puse todo igual y no. Ok. ¿Lo puedes compartir pantalla? Sí, señor, ya comparto. Comparta pantalla a ver dónde está el error y entre todos lo encontramos. Profe, el último resultado, ¿cuánto era que daba? A me daba punto, pues 40.76 y B punto 76.55. 0.7655. Sí, señorita. Ah, no, sí, profe, a mí sí me da. Listo. Ahí ya estoy. Sí, ¿se ve? Ah, ya miro, ya miro, ya miro. Sí, espérate. Pero si así me ven el computador a mí, juepucha, ustedes no ven nada. Ah, Claudia, grande eso. Dele aquí, eso ahí. Harto. Sí, ahora sí. Listo. Acá, listo. Listo. Entonces, D sí
menos 10 por... Un momento. Profe, no sé si estoy mal, pero creo que después de elevarlo a la 2 va otro paréntesis, ¿no, profe? Al final de la fórmula. Sí, pero me lo corrige. Ya lo había hecho. Espera a ver si. No, no, espera. Vuélvelo a marcar, vuélvelo a marcar. Ay, ay, quietica ahí. Menos, sí. Tanto por tanto, sí, por tanto, todo esto que es el numerador entre paréntesis. 7, sí. Sobre E16, ¿cuál es tu E16? X al cuadrado. Ok, menos A, ajá, que en este caso son los 10 por 17 Profe, una pregunta. elevado al cuadrado. Hijo de madre, se ve bien. Señora, dime, Profe, Karen. yo creo que Una preguntita. ¿El, ¿Solamente el promedio va al cuadrado o también tiene que ir al cuadrado A13? ¿Cuál es la A13? A13. O sea, prácticamente el 10, o sea, va todo al final, cuando dice A15 por B17 elevado al cuadrado, ¿va toda esa operación al cuadrado o solamente va el B17 al cuadrado? Ah, pero un Sería el momento que sí promedio. puede ser, momentico que sí puede ser eso, momentico que sí puede ser eso, momentico que sí puede ser eso. No, es n, en lo que va al cuadrado es el promedio de x, sí Solo tiene razón. promedio. Entonces, Sí, profe, sí, ¿se le sí, sí. quita el paréntesis rojo que está ahí? Sí, rojo o fucsia, no sé. No, no veo. No, solamente por favor, colócame, quita el rojo, exacto. Y coloca al Y final lo para que pone al me... final. Coloca el B17 por elevado al cuadrado en un solo paréntesis, Claudia. Sí, sí, yo creo que le debe dar. Sí, Ahora ahora sí. sí. Ah, listo. Ya ahora sí, muchas gracias. Gracias. Y yo lo veía. Listo. Bueno, entonces volvamos a nuestra presentación. Ah, tengo que compartir yo. Listo. Bueno, ya tenemos A, tenemos B, entonces podemos determinar Y o podemos dar el dato de la variable dependiente calculada. Entonces vamos a mirar. Y mayúscula va a ser igual a A más B por, perdón, por Profe, me hace. Ah, X. pero no, ya ahorita. Tranquilo. Voy a quitar esto aquí para que me dé. ¿Por qué lo dejo así? Hombre, como decía que la regresión lineal sirve para establecer proyecciones de cálculo frente a la intersección, porque se me va formando una variable, entonces ya con esta fórmula puedo hallar esas intersecciones. Por ejemplo, digamos que un muchacho saca en la puntuación en el aprovechamiento de matemáticas saca 50. Entonces, ¿cuál sería la calificación final en cálculo? Si el muchacho saca un valor de 50 utilizando la fórmula, ¿cómo lo calcularían ustedes? Aquí hago más bien.
Si un muchacho sacara 50 en la puntuación del examen de aprovechamiento de matemáticas, ¿cuál sería la calificación final en cálculo? ¿Quién me dice? Profe, a mí me dio 79. 79. Vamos a mirar. Entonces, si un muchacho saca 50, ¿cuál sería el cálculo? Entonces, A más B Sí, señor por profe. 50. 79. Muy bien. Si ven que ya podemos, con base en esta regresión, podemos ir hallando valores que no teníamos en la calificación. ¿Por qué? Porque podemos ir haciendo esas proyecciones de las que les hablaba. Entonces, para eso sirve la regresión lineal. Para con Profe, base... Señora, qué pena la interrupción. Profe, ¿me deja ver un segundito la fórmula de A? de A, sí. Listo, profe, muchas gracias, qué pena. Tranquila. Ok. Bueno. Entonces, ya podemos con base en estos cálculos calcular proyecciones de datos que no teníamos. Pero, ¿qué ocurre, muchachos? No nos podemos quedar solamente aquí, porque si hacemos la representación gráfica de los valores, insertar, vamos a hacer la representación gráfica, o utilizamos dispersión, esta, ahí está. Ahí está. Seleccionamos un puntico, clic derecho. Bueno, para hacer la gráfica de tendencia o la gráfica lineal, lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos los datos, les voy a explicar cómo lo hacemos paso a paso porque creo que esto no se los había explicado. Seleccionamos los datos X y Y, insertamos, damos en insertar en Excel. En gráficos colocamos insertar gráficas de dispersión X y Y. Colocamos la primera opción y por lo general me da bien proporcionada. Si no me daría bien proporcionada, tendría que ajustar los datos, pero en este caso no. Selecciono uno de los datos, uno solito, el que yo quiera, y automáticamente todos me quedan marcados. Le doy clic derecho, agrego línea de tendencia. Esto es igual que como hicimos la gráfica en la clase pasada. Y si ustedes se dan cuenta, me quedan unos por arriba y unos por debajo. ¿Sí? Me quedan 4 datos por arriba, 4 datos por debajo, lo que sugiere que es una ecuación lineal. Pero, ¿qué ocurre? Realmente la línea no está tocando a ninguno de los puntos, solamente al primero y al último, por decirlo así. ¿Qué quiere decir esto que no toca a los demás? ¿Quién me podría colaborar con eso? Es una regresión lineal.
Sí, pero ¿qué significa que no me toca los puntos? Los puntos que realmente, o sea, él realmente está tocando el primero, que es este, y el último, pero no me toca los demás. Si no me toca los demás, quiere decir que él hace una aproximación para convertirse en una línea, pero no está tocando todos los puntos. Con base en esa proyección, con base en la proyección de la línea, es que él me calcula que un muchacho sacando 50 en su puntuación de examen de aprovechamiento puede sacar una calificación final en cálculo de 79. Pero ese cálculo tiene un error. ¿Por qué? Tiene un pequeño error porque para que fuera exacto ese valor, él tendría que haber tocado todos los puntos. La línea tenía que haber tocado todos los puntos y no lo hace. Entonces tenemos que calcular esos errores para saber qué tan dispersos están de la realidad. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, lo que hacemos, muchachos, es un análisis de varianza para la regresión lineal. Los procesos de análisis de varianza sirven para dividir la variación total del experimento en partes atribuidas a varios factores de interés para el experimentador. En un análisis de regresión, la respuesta está relacionada con la variable. Eso es lo primero que debemos encontrar, ¿cierto? ¿Cuál es la variable? La independiente X. En consecuencia, la variación total de la variable de respuesta Y está dada por la siguiente ecuación. Entonces, el análisis de variable lo que me ayuda a identificar es la dispersión o el error de los datos que tengo. Eso es básicamente lo primero que tengo que calcular. Ya ahorita lo hacemos en el ejercicio para que lo determinemos bien, pero primero vamos a ver la parte conceptual y ya pasamos a hacer el ejercicio. Este análisis de varianza para la regresión lineal está dividida en dos partes. La primera es la suma de los cuadrados de la regresión. ¿Qué mide la suma de los cuadrados de la regresión? Mide la cantidad de variación, ojo con esto, la cantidad de variación explicada al usar la recta de regresión con una variable independiente. Entonces, este es muy importante. La suma de los cuadrados de regresión me mide la variación que hay entre la recta y los puntos. ¿Ok? La otra parte es la suma de cuadrados del error, que mide la variación residual en los datos que no están explicadas por la variable independiente. Entonces, lo que hacemos básicamente, muchachos, es calcular cuál es esa diferencia que hay entre la línea recta. ¿Cuál es esa diferencia? Es este, sí. ¿Cuál es esa diferencia que hay entre la línea recta y cada uno de los puntos, ya sea por arriba o por debajo? ¿Por qué? Porque ese es el error que me está generando al yo coger arbitrariamente y convertir los datos en una línea recta. ¿Que se asemejan? Sí. ¿Que me sirven para hacer proyecciones? Sí, pero no pasan por los puntos. Entonces me está arrojando un error. Entonces, la varianza para la regresión lineal realmente está constituida por dos partes. La suma de los cuadrados de la regresión, que es SSR, y la suma de los cuadrados del error, que es SSE. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ya se los amplío. Entonces, la suma de los cuadrados, perdón. La suma de los cuadrados de los errores es la diferencia que hay entre los puntos y la línea por la parte superior. Y la suma de los cuadrados de la regresión es la diferencia que hay entre los puntos
y la línea por debajo, perdón, la diferencia que hay entre los puntos y la línea por debajo de la línea, por debajo de la línea de la regresión lineal. Los dos me conforman, o la sumatoria de los dos, de la suma de los cuadrados del error y de la suma de los cuadrados de la regresión, es lo que me dan el análisis de la varianza para la regresión lineal. ¿Qué quiere decir eso? La diferencia total entre puntos superiores e inferiores, o sea, la amplitud total que tengo entre los puntos extremos de cada uno de los lados de la línea. ¿Ok? Ahora vamos a ver cuál es su método de cálculo. Okay, entonces, vamos a mirar acá. Para los datos que tenemos, el análisis de la varianza va a ser igual a la sumatoria de los valores de y al cuadrado menos la sumatoria de los valores de y al cuadrado sobre n. Y la suma de los cuadrados del error va a ser igual a los valores observados de y menos los valores hallados de y al cuadrado. Por lo tanto, la suma de los cuadrados residuales va a ser igual a la resta de la varianza de la regresión lineal menos los datos, la suma de los cuadrados de la regresión va a ser igual a la varianza de la regresión lineal menos la suma de los cuadrados del error. Entonces vamos a mirar cómo calculamos esto matemáticamente utilizando el mismo ejemplo que estábamos hallando. ¿Okay? Entonces abrimos Excel. Este es nuestro ejercicio. Voy a suprimir un ratico ahorita volvemos con la ecuación, con la gráfica, porque esa nos va a servir para determinar unos valores más adelante. Un segundo. Entonces, vamos a colocar por acá desviación de la varianza. Entonces, la ecuación de la varianza va a ser igual a ¿qué? Entonces, a la sumatoria
de y al cuadrado de los valores de y observado, entonces y minúscula al cuadrado menos la sumatoria de y al de y al cuadrado sobre n. Me traje para acá esta fórmula. Voy a llevar para allá. Aquí. Okay, listo. Ahí está. Vamos a darla así para que la tengamos ahí de referente. Entonces, muchachos, ¿qué valores nos toca calcular para poder hallar estos valores con respecto a lo que tenemos acá? ¿Quién me colabora? Tenemos que hallar sumatoria de y al cuadrado. ¿Listo? Es el primer dato que tenemos que hallar. Necesitamos primero el y El al y al cuadrado. cuadrado. Exacto. Entonces vamos a hallar el y al cuadrado. Y al cuadrado. Entonces, mi amigo y al 94 al cuadrado. ¿Listo? Tengo y lo sumo. Lo dejo por aquí marcadito. Vean cómo lo saqué. Y al 94 al cuadrado. ¿Qué otra forma lo puedo sacar? Igual potencia de y, que es el número, coma, al cuadrado. ¿Listo? También me sale. Lo despliego. Listo. Ya tengo el primero. ¿Cuál otro necesito? Creo que ahí ya está, profe. Ahí está. ¿Listo? Ok, listo. Entonces vamos a calcularlo. Deme un segundo. Ok, listo. Entonces vamos a mirar. Entonces, TSS, que es como se llama la desviación de la varianza, va a ser igual a la sumatoria de y al cuadrado. Aquí la tenemos. Sumatoria de y. Esa sumatoria de y al cuadrado es esta. Sumatoria de y, que es esta. ¿Listo? Al cuadrado menos, ahora sí, la sumatoria de y al cuadrado, que es esta, abro paréntesis, dos paréntesis, R sobre n, que es 10. Abro paréntesis. Uy, no me da. Me da mucho, me da mucho. Un segundo.
Cogí invertidos. Perdón, les pido excusas. Listo. Ay. Perdón. Igual, sumatoria de y al cuadrado es este que hay. Ahora sí. Menos sumatoria de y elevado al cuadrado, que es muy distinto a sumatoria de y al cuadrado. Una cosa es sumatoria de y al cuadrado, que es este datico que me piden acá. No está entre paréntesis. Sumatoria de y al cuadrado es este que estoy hallando. ¿Listo? Y otra cosa es sumatoria de y elevado al cuadrado, que es este que está en paréntesis. Lo que está en paréntesis es lo que tengo que tener entre sumatoria. Sumatoria de y. ¿Dónde está la sumatoria de y? 760, que es esta, la sumatoria de todos los valores de y. Pero me piden que lo eleve al cuadrado. Ahora sí. Sobre n. Coloco esta entre paréntesis. No me voy a dar una locura. Listo. Ahora sí. Esa es la desviación de la varianza. ¿Comprendió el concepto? Qué pena que hasta yo me confundí. Sumatoria de y al cuadrado no está entre paréntesis, o sea que debo sumar todos los y, tengo que multiplicar o tengo que elevar todos los y al cuadrado y hacer la sumatoria. Menos la sumatoria de y. ¿Cuál es la sumatoria de y? Ojo que está entre paréntesis, 760, pero me piden que también le eleve el cuadrado. Sobre n. Eso me da la desviación de la varianza. 2056. ¿Ok? Ahora vamos a hallar. Me llevo por acá. Control C. Control B. La sumatoria de los errores al cuadrado. ¿Y qué es la sumatoria de los errores al cuadrado? Es los valores de y. Entonces vamos a colocar acá. Sumatoria de los errores al cuadrado. Lo que estamos hallando son las desviaciones que tiene la línea recta sobre cada uno de los puntos. Ok. Entonces, la sumatoria de y menos y. ¿Listo? Necesito y minúscula, lo tengo porque son los valores observados. No hay ningún problema. 65, 78, 52, 82, 92, pero y mayúscula no la tengo. ¿Cómo creen que hay y mayúscula? Y mayúscula. El valor que hallamos no era y mayúscula. Sí, Que su dilo. merced tiene 79.06. ¿Cuál? Ese es el valor para una variable que no estaba dentro del cuadro. ¿Listo? Que era estábamos hallando un valor de 50 para hacer una proyección. Pero el valor de y mayúscula lo hallo utilizando la fórmula de a más b por x para cada uno de los valores observados. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces hago igual a A más, abro paréntesis, b por x.
¿Cuáles son X? Pues aquí sí. Aquí. Este es el valor calculado. Este Y mayúscula se va a llamar, entonces lo voy a colocar acá para que lo tengamos presente, valor calculado. Ajusto aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajustar texto. Listo. Lo agrando un poquito. Ahí está. ¿Sí vieron? Estoy hallando el Y mayúscula, que es el valor calculado. Utilizo la ecuación de la línea recta, pero el X que voy a utilizar es el reemplazo por los valores de X que ya tengo en la tabla que me dieron. Despliego. Ay, me faltó algo. Ah, no dejé fijos ni A ni a B. Tengo que dar fijos A y a B. Shift F4, por aquí. Shift F4 o signo pesos antes de la letra, signo pesos antes del número. ¿Listo? Ok, ahí está. Vamos a llevarnos esto por acá. Listo. Tengo Y mayúscula. ¿Ahora qué hago? Y minúscula menos Y mayúscula elevado al cuadrado. ¿Todos hasta aquí conmigo? Por favor, ¿alguna duda? Profe, pero ese, sí, todo al cuadrado. Sí. No. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo. Profe, qué pena. Señora. Es que el valor que su merced tiene ahí en Y que le da 79.06, a mí me da 76. ¿Este? Sí, sí, señor. ¿Estás reemplazándolo por los valores exactos con todos los decimales o solamente 40.78 por .76? De pronto es por eso. Pero no. Es que su merced puso de ejemplo el 50, reemplazando en X 50. Sí, sí. Entonces, vamos a ver cómo es. 40.78 más .76 por 50. Da 78.78 si no utilizara todos los decimales. ¿Cuánto te da 76? Sí, señor, profe, 76. No debería dar. Incluso solamente utilizando los dos decimales que tengo acá, 40.78 y .76, da 78, pero 76 no. Profe, y una pregunta, ¿su merced dónde saca ese 50? Ah, ok, ojo. Este 50, como yo les dije, como la regresión lineal me sirve para hacer proyecciones, entonces yo les puedo hacer una pregunta de algún dato que no esté aquí. ¿Para qué? Para sacar un cálculo proyectado para hacer una proyección o un pronóstico de un valor que no esté en la tabla. Es como si yo les preguntara a ustedes, calcule la ecuación de regresión lineal por mínimos cuadrados y hálleme el valor de la calificación final en cálculo si un estudiante llegara a sacar 50. O sea, como si hubiese un estudiante número 11 que sacó 50, ¿cuál va a ser el valor? Eso es una proyección. Estoy sacando un pronóstico de un valor que no tenía determinado acá. Es un ejemplo que hice para que miraran eso. ¿Sí? ¿Claro está ahí?
Hágalo. Sí, no, tal vez me perdí más. Algo así. Ah, sí, pero que digan algo, porque es que si no dicen nada, pues yo voy a dar por enterado de que sí. Ok. Gracias, Félix, gracias por la sinceridad. Vean, muchachos, esta ecuación de la regresión lineal, vuelvo y lo digo, sirve básicamente para calcular datos o para proyectar datos que no tenemos en el momento del cálculo. Por eso siempre forma una línea recta. Al ser una línea recta, pues la línea recta, vuelvo y a ver si con la gráfica me ayuda un poquito más. Al ser una línea recta, ok, sí, listo. Al ser una línea recta, muchachos, ¿cuál creen ustedes que va a ser la proyección de esta línea? Pues que va a seguir siendo una línea recta en forma ascendente o en forma lineal directa, como dijimos cuando estábamos explicando la teoría. Por eso me sirve para calcular datos que no están dentro de las observaciones que me dieron. Entonces, ¿de dónde sale este 79 o ese 50 que les di? Al tener ustedes la línea, ya podemos hacer una proyección de esa línea, o sea, la podemos seguir alargando con más datos de la tabla. Entonces, yo les podría preguntar, podría que escoger un valor que no esté en el valor independiente para que me hallen un valor dependiente. Entonces, eso fue lo que hice. Les dije, si un estudiante llegara a sacar 50 en el aprovechamiento del examen, ¿cuál sería su calificación final en cálculo? ¿Qué les estoy pidiendo? Hagan un pronóstico de un dato que no está en la tabla. Eso es lo que les estoy pidiendo para este ejercicio que dio 79. Entonces, ¿ustedes ven algún 50 en la tabla? Está 39, 43, 21, 64, 57, 47, 28, 75, 34, 52. No está 50. Pero como ya tengo la ecuación de la línea recta, que y igual y igual a A más B por X, pues ya puedo calcular cualquier valor que no esté en la tabla. Como en este caso, 50. Entonces digo, ¿cuál va a ser el valor de la calificación final en cálculo si un muchacho llega a sacar en el examen de aprovechamiento 50? Pues reemplazo el valor de la ecuación de la línea recta. Y igual a A más B por el valor que quiero hallar. ¿Cuál es el valor que me están dando que saca el muchacho en el examen? O sea, la variable independiente, 50. O sea que un muchacho que saque 50 en el aprovechamiento del examen, lo más probable es que en su calificación final saque ¿cuánto? 79. Sí, claro, esto es un pronóstico. Lo que estoy haciendo es un pronóstico. ¿Me hice entender? Sí, señor profe. Sí, señor. Sí, señor profe, Ahora sí, gracias. Félix. Sí, señor. Ok. Bueno, ahora que estoy hallando con la desviación de la varianza, la suma de los cuadrados del error y la suma de los cuadrados de la regresión, las diferencias o las diferencias que hay entre la línea recta y los punticos, ya sea por arriba o por abajo. El TCS es la diferencia que hay entre los punticos, tanto de arriba como abajo. O sea, es la sumatoria de los punticos. Esa es la desviación de la varianza. Tengo una desviación de 2056. ¿Ok? Ahora voy a ver la SSE, que era ¿qué? La desviación cuadrada de los errores, o sea, lo que está de la línea hacia abajo.
Y la SSR o la desviación o la suma de los cuadrados de las regresiones es la diferencia que hay entre la línea y los valores de los punticos de arriba. Eso es lo que estoy hallando ahora. Las desviaciones para saber qué tan desviada están esa línea frente a los valores reales, porque eso también lo debo tener en cuenta al momento de calcular una línea recta o una regresión de línea recta. Vuelvo y borro acá. Listo. Entonces, ya calculamos la desviación de la varianza, que me da 2056. ¿Ok? Frente a los valores de Y, ojo que la desviación de la varianza sí es solamente frente a los valores de Y. Y vamos a ver ahora la desviación de los errores al cuadrado. Entonces ya hallé el valor calculado de Y. El valor calculado de Y, si se dan cuenta, es el valor de Y, pero utilizando la fórmula de Y igual a A más B por X. La única diferencia es que no estoy haciendo proyecciones. ¿Por qué? Porque los valores de X, de Y, los estoy hallando con los valores de X que ya tengo. ¿Listo? Con los que me dio el ejercicio. Ahí está. Ya hice esta partecita de acá. Ya tengo esta partecita de acá. Ahora voy a hallar esta parte. A Y ya lo tengo, porque son los valores que me dieron. Ahora voy a hacer Y menos Y al cuadrado. Entonces, igual Y menos Y calculado al 94 al cuadrado. Ahí tengo el primer valor. Ay, pucha, se me durmió la pierna. Qué vaina tan bacana. ¿Listo? Ahora lo corro. Ahí está. Ya lo tengo. Pero ¿qué me dice? Que es Y menos Y calculado al cuadrado. Ya lo tengo. Pero la sumatoria. Entonces hallo la sumatoria. 606. Ese valor ya lo coloco acá. ¿Listo? Ese va a ser la sumatoria de los errores elevados al cuadrado. ¿Qué me falta? Me falta un valor. Tengo la desviación de la varianza, la sumatoria de los cuadrados, y me falta la sumatoria de las regresiones al cuadrado. Y la sumatoria de las regresiones al cuadrado es, vamos a hallarnosla por allá. Aquí, vean todos. Ahí está. SSR va a ser igual chango. SS. Aquí es SS, perdón. SS menos TSS. 1449. ¿Listo? Ahí lo he señalado para que lo realicen. Profesor, ¿esto es tema para el segundo corte o el tercero? Esto entra para el segundo. Muchísimas gracias.
bueno. Esto debe dar positivo, si es que es, perdón aquí, perdón acá, porque es TCS menos SS, para que me dé positivo. Esperen, lo cambio acá, porque no daría bien. TCS menos SS. Y lo cambio en las diapositivas, porque también se las voy a enviar. ¿Cómo? Lo multiplica por -1 para que sea positivo. No. Es que debe ser con base en la ecuación y le estaba sacando mal. Que estaba justamente mirando eso. No, tampoco puede ser uno la ley del acomodo. No. Listo. Bueno, ya tengo las desviaciones. Sinceramente, muchachos, sinceramente, hay una forma muy práctica de realizar esto. De realizar esto sin darnos tanta mala vida. Que es utilizando el Excel. Pero, pues debemos saber cómo calculamos estos datos. ¿Ok? Les voy a enseñar dos truquitos que les va a quedar para toda la vida y que les sirve de mucho. Primero, tracemos la ecuación. ¿Listo? Y con eso ustedes comprueban si los cálculos que están haciendo están bien o están mal. Hacemos, primero insertamos la ecuación, la gráfica, perdón. Listo. Me la llevo por acá. La voy a hacer más grandecita. Selecciono los punticos. Con uno solo que seleccione y está bien. Agrego la línea de tendencia. Agregar línea de tendencia, lineal. Y además de agregar la línea de tendencia, muchachos, le voy a decir aquí en la parte de abajo, presentar ecuación en el gráfico. Y le voy a dar presentar el valor de R cuadrado. Ese valor de R cuadrado ya lo vamos a mirar también, tranquilos. ¿Listo? Y X. Si se dan cuenta que él automáticamente me saca la ecuación de la línea recta, y igual a 0.76, y igual a 0.7655 más 40.78. Entonces ya ustedes con esto tienen la. Y es la correlación que existe entre los datos. Vamos a mirar eso ahora con un poco más de detalle. Vamos a ponerlo más grandecito. ¿Sí lo ven que ya lo saqué? Esa es una forma de sacarlo en Excel, para que ustedes comprueben que los datos que están calculando tienen coherencia. Las desviaciones que hemos hallado es con respecto a los puntos, no están en datos porcentuales. Si ustedes se dan cuenta, 2056 es la sumatoria de todas las desviaciones de todos los puntos. 606 es la diferencia de todos los puntos que están. SSR era por arriba o por debajo, qué pena, a ver. SSR era la sumatoria de todos los puntos que están por debajo de la línea, o sea, toda la dispersión de puntos. Y SSR era toda la dispersión de los puntos que están por arriba, pero puntualmente con respecto a Y. O sea, da unos valores grandes por ese motivo. Para saber porcentualmente cuál es la desviación, tenemos que hacer lo que llamamos correlación. Pero antes de eso también les quiero enseñar otro datico. Nosotros podemos sacar todos estos cálculos que hemos sacado de una forma muy práctica utilizando un momentico. Utilizando una herramienta que Excel nos da que se llama análisis de datos. ¿Ok? Vamos a mirarlas. Nos vamos a datos. Análisis.
Tá. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Listo, no está. Si ustedes se van a datos y no les aparece algo aquí que llame análisis de datos, entonces vamos a archivo. ¿A alguno le apareció análisis de datos primero que todo en datos? A mí no, profe. Aquí. ¿No? ¿No le apareció? Bueno. Entonces, ¿cómo ingresamos a análisis de datos? Damos aquí en archivos, en Excel, donde dice más, damos más. Ay, carambas, no me está saliendo. Complementos de Excel. Profe, a mí me aparece análisis de hipótesis, ¿eso no es? No, no, análisis de hipótesis es para otra cosita. Pero esperen. Compartir, no. Sí, ¿por qué no me está saliendo? Deme un segundo, por favor. No creo que sea por esto, pero... Momento. Que hay algo raro acá. Ah, pucha, se me va. Se me va a bloquear el Excel. Se me bloqueó el Excel. Es que últimamente me está presentando problemas el Excel y... Deme un segundo, ya vuelvo. Voy a reiniciar el equipo para poder que el Excel se me bloqueó y ya regresamos.
Hola, buenas. Qué pena, ya volví. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, señor, profe. Sí, señor. Ok. Les pido excusas, pero no sé qué pasó. Se me bloqueó el Excel y últimamente ya me ha pasado en varias clases. Me toca revisar a ver si es que tengo algún virus o alguna cosa que me está molestando el equipo. Bueno, vamos a mirar si puedo hacerles el intento de cómo, antes de terminar la clase, de cómo se puede calcular en Excel. Regresión, versión, creo que fue el último. Listo, sí. Cerrar. Estar. Listo. Entonces, les decía que había una forma, yo lo tengo acá, datos. Ah, sí, listo. Están, y los Profe, su tenía. merced no está compartiendo pantalla. Ay, qué pena, qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. Gracias. Regresión, listo. Vale. Ah, pero este no. Aquí, listo. Listo. Okay. Y le voy a guardar acá para que no me vaya a estadística. Regresión. Guardar. Sí. Listo. Hay una forma muy sencilla de calcular estos datos y es con la función de análisis de datos. Le damos en datos y aparece análisis de datos. Hay muchas personas que no tienen esta opción instalada en su Excel. ¿Sí lo están viendo donde lo estoy marcando con el cursor? Profe, a mí me aparece análisis y sí, y se despliega la ventanita y aparece administrador de escenarios, buscar objetivo o tabla de datos. No, eso es en análisis de hipótesis. Análisis de datos está en toda la derecha. Véanlo acá, arriba de Solver. ¿No lo tiene? Los que no lo tengan, entran a archivos, a más, opciones, ahora sí. Entran a más, opciones, le dan complementos, aquí complementos, ¿listo? Y vean, en la parte de abajo dice complementos de Excel, y ahí le damos ir. Y me aparece herramientas para el análisis. Le pongo el chulito y le doy a aceptar. Ya con eso les va a aparecer esta tablita de análisis de datos. ¿Para qué me sirve esta tabla de análisis de datos? Sobre todo esta tabla de análisis de datos sirve para hacer funciones y herramientas estadísticas. Yo abro análisis de datos. Y busco regresión. Vean, aquí está regresión. Le doy a aceptar y me dice rango Y de entrada. Entonces le doy los valores de Y que me da el ejercicio. Y. Rango X de entrada. Le doy valores de X que me da el ejercicio. ¿Listo? En una hoja nueva, no, yo le digo rango de salida que me los deje en la misma hoja. Pero él me va a decir, él me pregunta, Excel es muy inteligente, me pregunta en cuál.
Bueno, vamos a darle una hoja nueva para que me saque ahí. Y le doy a aceptar. Listo. Me sacó en una hoja nueva. Yo me llevo estos datos para allá, para donde los tenía, y ya les voy a demostrar algo. Los pego. Y vean lo que me sale. Regresión 1449. Esa es la regresión que tengo acá, el análisis de regresión. Análisis de error o mínimos cuadrados 606. Vean dónde me sale acá 606. Suma de 1449 más 606 que da la desviación de la varianza 2056. Veanlo donde me da acá. Listo. Le doy valor de A, 40.78. Veanlo donde me está acá. 40. Valor de B, 0.76. Veanlo donde está acá. Valor de B, 0.76. Listo. Entonces, Excel me calcula todo lo que hemos visto esta clase y la clase pasada me lo calcula simplemente con esto. Pero sería yo y estos valores que son los coeficientes que vamos a ver el jueves, también me los calculo, que los vamos a calcular, también salen. Sino que, muchachos, uno debe saber de dónde salen las cosas y cómo se realizan. Pero hay una forma práctica y muy sencilla de hacerlo para no tener que hacerlo. O incluso hasta gráficamente podemos sacar la gráfica como lo hicimos anteriormente. Entonces quería mostrarles eso antes de terminar la clase. El jueves vuelvo y les explico cómo lo hacemos para los que no tienen la tabla de análisis de datos. Lo hacemos paso a paso para que sepan cómo lo realizamos. ¿Listo? Profe, qué Voy a pena. guardar por acá. Voy a guardar por acá estadística y vamos a llamar a lista antes de... La verdad pensé que ya no me iba a poder conectar porque estaba demorando, se estaba reiniciando el computador. 10. Listo. Adriana Camacho. ¿No está? Daisy Barrera. Presente, profe. María Pinzón. Presente, profe. Laura Ariza. Presente, profe. Juan Mogollón. Laura Medina. Presente, profe. ¿Quién dijo algo por acá? Perdón. Ah, Adriana Rocío dijo presente. Listo. Qué pena, Adriana. Ya te pongo el chulito. Listo. Laura me dijo presente. Luis Gordillo. Presente, profe. Karen Sainz. Presente, profe. Daniela y Joana Herreño. Angie Forero. Presente, profe. María Ardila. Presente, profe. Dani Mateus. Lisette Chacón. Profe, ya no tiene buena conexión de internet. Okay. Nayerli Romero. Sergio Santamaría. Andrés Fontecha. Julián Tapias. Carlos Uribe. Carlito siempre está por ahí. Jessica Forero. Yesid Rodríguez. Presente, Listo, profe. Carlitos. Ya le puse el chulito, Carlos. Yesid Rodríguez, sí, listo. Claudia Díaz. Presente, profe. Yari Díaz.
Farid De profe. López. Ah, ya. Andrés Santamaría. Presente, profe. Yurley Huizá. Luis Delgado. Mireya Gómez. Presente. Juliet Nieves. Jenny Velasco. Félix Luque. Presente, profesor. Jorman Rodríguez. Zaira Santana. Presente, profe. Jamie Santamaría. Lady Patiño. Y Juliet Flores. Juliet, no. Bueno, muchachos, por hoy dejamos así. Nos vemos el jueves y terminamos ya con todo lo que tiene que ver con regresión y correlación, que es el último tema que vamos a mirar antes del segundo corte, antes del parcial del segundo corte. Y terminamos de mirar las ecuaciones. Un abrazo, Dios los bendiga y que descansen.